Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a una entrega más del Camino del Rol. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, muchas gracias por el aguante. Hoy queremos hablar, a propósito de estas recomendaciones semanales, de un personaje bien importante para nuestro rock, que obviamente no podía faltar en esta serie de recomendaciones que le estamos haciendo, para que esos discos que pertenecen al catálogo de discos Denver los podamos traer a colación y de repente no dejarlos tan en el olvido. Ahora tenemos tanta música, ahora hay tanto que escuchar, hay tanto que ver, que créanme que el tiempo ya no nos alcanza. Por eso la intención de poder dar un refresh a esas listas, a eso que tenemos que escuchar, podamos volver a traer. En esta ocasión, Me gusta el rock, del maestro Javier Batis. El maestro Javier Batis, el brujo. Nuestro Javier Batis nace un 3 de junio de 1944. Desde muy temprano, desde muy joven, le dio esta necesidad de poder expresarse a través de la música. Creo que si de un personaje que tenga esa necesidad constante y que a través de la historia podamos contar de esa necesidad de poder expresarse a través de la música, pudiéramos darle rostro y nombre, sin duda creo que es Javier Batis. Creo que nunca podríamos a él tenerlo alejado de la música. Creo que nunca podríamos visualizarlo lejos de un instrumento. Creo que nunca podríamos nosotros hablar del brujo sin estar escuchando por ahí atrás en el soundtrack de la vida un tema de él y darnos cuenta que ha influido tanto, darnos cuenta que ha sido un pasaje tan importante no solo para el rock, sino para la música misma. Incluso hay pasajes donde la historia como que ha sido muy recia a esa pertenencia de historia misma con el brujo, y aún así la ha superado. De propias palabras de él, cuenta que ya en la primaria había formado su primer banda, que ya para lo que él llama la graduación, para ese final de la etapa de la primaria, para ese término de sexto grado, él ya había formado a los TJs. Él, toda esa parte de la infancia y la adolescencia la vivió en Tijuana, muy cerquita de la frontera, y creo que eso lo marcó para siempre. Creo que el estar tan cerca de Estados Unidos lo influenció de cierta forma hasta formar el brujo que tenemos hoy. Y sobre todo hay una etapa donde, a modo de una metamorfosis, él pudo tener un estilo único, incluso un estilo tan particular que llegó a influenciar a tantos. Esa estadía en Tijuana y esa pertenencia lo hace crear a muy temprana edad a los TJs, a los TJs. Y él cuenta de un momento que le marcó para siempre. Teniendo esta banda de los TJs, él toca en esta fiesta de fin de cursos. Este término transcurre la primaria, termina uno el sexto año y para salirse hay esta reunión, esta fiesta, y tocan los TJs. Sus compañeras de escuela le pagaron $10. Y lo recuerda tanto después de tanto tiempo, estamos hablando de 1957, y lo recuerda tanto que él
marca esa fiesta y ese haber recibido ese pago como el inicio de su carrera. A partir de esa fiesta, haber recibido esos $10, para él significaba que ese era el camino que se debía seguir como músico. Y así como los TJs, formó un par de bandas más, todo ahí en Tijuana, y él siempre al frente, porque incluso para los TJs, para esa primer banda, para ese primer proyecto que se hizo, él cuenta que él formó la banda sin que nadie supiera tocar. Que él les decía, tú vas a tocar la batería, haz esto. Tú vas a tocar el bajo, haz esto. Yo voy a tocar la guitarra, tú ayúdame con otra guitarra. Así de fácil. Siempre se le ha ligado con Carlos Santana. De hecho, siempre se tenía se pensaba tener esa certeza de la historia. Yo creo que una historia como la de ellos, como el de poder tener la certeza de qué fue lo que influyó, en qué momento y de qué forma podríamos hablar del Brujo, compartiendo tiempo y espacio con Carlos Santana, es bien difícil. Porque incluso, y lo comenta el Brujo, la memoria le da, pero no le da para tanto. Estando en Tijuana y teniendo ya esa fama de músico a muy corta edad, se le acercaba con mucha familiaridad gente para encargarle o pedirle o reconocerle que estaba trabajando música con sus hijos. Y él cuenta que la señora madre de Carlos Santana se le acercó con la intención de que él le enseñara un poco, de que sí tuviera algo que ver ahí, y que Carlos, que quería dedicarse a la música, Carlos, que estaba muy curioso acerca de todo el mundo que era la música, él fue, creo, de sus primeros acercamientos. Y hay algo en particular, obviamente, como les digo, diálogos exactos, momentos exactos, me encantaría que lo pudieran plasmar en un documental o en un cortometraje. Aún así no podríamos tener la certeza. Lo que yo rescato de algunas entrevistas que vi y de propias palabras del Brujo, dice que sí, que efectivamente hay ese acercamiento con Carlos Santana, y que esa tarde él le empieza a enseñar. Y lo que me llama a mí poderosamente la atención, dice que él tiene un método que es muy sencillo, pero de estas características sencillo complejas, que hay que tener un conocimiento ya detrás, o que hay que tener la paciencia suficiente para poder acomodar lo que se nos está explicando, poder potenciarlo y desarrollar. Porque así, mire, nos dice que si tuviera que ponerle un nombre al método, él lo llamaría ¿cómo poner las notas de la escala pentatónica en un bajeo de honky tonky? ¿Cómo poner las notas de la escala pentatónica en una figura de bajo para un tema de honky tonky? Él trabaja esa tarde con Carlos Santana, y al siguiente día, Carlos era muy joven y lo acompañaba su señora madre, y que la señora le decía al Brujo que gracias a él Carlos no había dormido, y que seguramente los días siguientes tampoco iba a dormir, porque se le había pasado trabajando el ejercicio armónico de una progresión. Era tan rico, y de repente, con este conocimiento, y ir acomodando las notas y ir creciendo sobre la misma ejecución, sobre la misma progresión, yo creo que los hizo volar. Y a todas las personas que tuvieron la fortuna de poder trabajar de primera mano, o que han estado teniendo la fortuna, o que tendrán la fortuna de poder trabajar con el Brujo, es por eso que han tenido tan prolífico futuro. El método es el que me llama a mí la atención.
es como esa certeza de entender la música y cómo la música misma se puede ir desarrollando. Con un poquito de conocimiento musical, podríamos como a través de no improvisación, pero así ejecución del método, se nos podría hacer todo más fácil. Y lo digo a propósito de algo que también hace poquito leí en redes, que decía cuánto tiempo estamos ensayando y solamente estamos repitiendo, solamente estamos creando un loop de lo que ya sabemos o nos estamos arriesgando. Un ensayo obviamente es para la perfección, pero también creo que vale tanto la pena esas nuevas incursiones hacia el desarrollo. Antes era bien difícil poder aprender. Así como habla el brujo acerca de ese método, existían muchos y había unos que de repente eran muy comerciales, a la vez muy limitados, pero fueron tan famosos y dieron pie para tanto, que estamos hablando de los álbumes que eran completos, eran revistas completas de cómo tocar, que era el Guitarra Fácil. A partir del Guitarra Fácil, y me encantaría de repente hacer un especial de eso, de quienes pudiéramos tener el atrevimiento de decir, a partir de un Guitarra Fácil lo vi. Ahora es un poco más sencillo. Corrijo. Ahora es un poco más sencillo echarle un vistazo de una forma periférica a todos los entreveres que tiene la música, a las escalas, la mayor, la menor, la pentatónica y tantas que hay, a los disminuidos, a los alterados, a lo que me diga. Pero como lo estamos viendo sin ejecutar, de repente perdemos ese sabor y lo estamos escuchando, pero no creemos que haya salido de nuestro instrumento. ¿Y por qué no tomarnos el tiempo otra vez? Para a lo mejor transcribirlo y a partir de ahí empezar a escucharnos. Y de veras quise empezar así, porque a propósito del disco, que así se llama, mire, Me Gusta el Rock. Esta es la portada del Me Gusta el Rock. Y de quién escucharlo y de quién no creerlo si es el mismo brujo. Y de ahí siempre he hablado y decía tantas anécdotas con Carlos. No hay tantas anécdotas como tal compartiendo tiempo y espacio. Pero sí, siempre ha dicho que tienen una relación cordial. Siempre dice que hay obviamente una disparidad en cuanto a realidades. Porque decía, mientras yo le digo que se está fugando un tubo del desagüe de la casa, él me va a decir que va a poner más cámaras en su mansión. Y hay una anécdota que siempre cuento y me llamó a mí tanto la atención, que habla acerca de un coche amarillo, que habla acerca de un Rambler, de un auto Rambler, que cuando él se viene para la Ciudad de México, él se lo deja a Carlos Santana. Y yo nunca he escuchado a Carlos Santana hablar de ese coche. A lo mejor haga falta un poquito de más investigación, pero créanme que lo hemos hecho y sí, nunca se ha puesto como esa, como que una cronología donde se empaten los dos tiempos y las historias digan lo mismo. Sí habla acerca del método, sí habla, de hecho el maestro Santana decía que hay una progresión rara o hay una progresión particular que le mostró y que solita empezaba a crecer, que solita empezaba a dar de sí para la creación de piezas musicales. En palabras del brujo, cómo acomodar las notas de la escala pentatónica en una línea de bajo, en un tema de honky tonk. Vámonos con música. Nosotros tenemos que empezar a escuchar este disco, que es la recomendación semanal. Es la recomendación que nosotros nos atrevemos a hacerle. Esperemos que él acepte. Y este es el tema, este es el track número 1 de este disco, es el homónimo. Me Gusta el Rock. La voz la comparten en esta ocasión con la Baby Batis. Incluso hay un tema que estuvo nominado para un dueto que se hizo aquí en la Ciudad de México hace muchos años, cuando comenzaban a hacer algunas cosas en el Zócalo, donde sí, esa fue una de las piezas más sublimes que se han podido tocar. Me Gusta el Rock, en voz de la Baby Batis con el brujo. Me Gusta el Rock.
el brujo Javier Batis. Nos vamos con música y nosotros regresamos. Incluso hablando para terminar con esta parte, porque obviamente, mire, se dice tanto y hay tanta información en las redes que nunca está de más, pero sí hay algunas particularidades que sí me gusta rescatar, otras están tan dichas que créanme lo que no le encontré tanto sentido. Hay una que sí, que habla acerca del sobrenombre que tenía el maestro Santana, el Apache. Igual, solo al brujo se lo he escuchado. Y vea que tenemos banda en Tijuana que nos ha hecho favor de contarnos tantas cosas tan maravillosas y corroborar, sí, por ejemplo, lo del método, que sí, ya un par de personas, y de hecho nos lo decían de formas diferentes, nos decían, es que él nos enseñaba a partir de conocer la escala pentatónica y la improvisación sobre un tema. Ir creando el tema a partir de ir haciendo saltos a partir de la escala pentatónica, pero vuelvo con lo que nos compete. Y sí, esa parte de ese sobrenombre del Apache, lo he escuchado solamente un par de veces a alguien que sí no lo corroboró de Jalisco, y la versión del brujo que tiene allá de Tijuana. Pero bueno, en el año de 1963, el brujo viaja de Tijuana para la Ciudad de México. Y pudo haber sido totalmente diferente la historia. Y no me refiero a diferente que cambiara radicalmente, pero ese viaje era porque los rebeldes del rock, la banda, ese grupo de los rebeldes del rock, querían suplir o estaban buscando
quien supliera al frente de los rebeldes a Johnny Laboriel. Y en algún momento se pensó en el Brujo Javier Batis, que para el estilo audicionó, no queda en los Rebeldes del Rock, porque las intenciones de los músicos eran esas, porque conocían el potencial de Javier. Conociendo el potencial de Javier Batis y conociendo de lo que era capaz de hacer en un escenario, bajo del escenario, y con esta visión que tenía, porque era un adelantado a su época, los músicos, los Rebeldes del Rock querían a Javier Batis al frente. Pero obviamente, si recuerdan, a veces platicamos que en ese tiempo había directores musicales. Se influía tanto en las ideas, porque mientras de un lado estábamos viendo estilos, estábamos viendo música, estábamos viendo sueños de un artista, del otro lado estábamos viendo un negocio, del otro lado estábamos viendo que no se perdiera lo que ya se había ganado. Y de ninguna forma yo podría decir que está mal una parte o que está mal la otra. Al contrario, o sea, más bien es poner como en el contexto así, mire, todo de lo que estaba formado y nos damos cuenta cómo la vida de repente pudo haber cambiado. ¿Se imagina que en esa historia los Rebeldes del Rock hubieran así salido al frente, teniendo como frontman y como voz principal a Javier Batis? Mire, hubiera sido también una historia maravillosa. Obviamente, los estilos no eran nada parecidos. Siempre Javier Batis ha dicho que él tiene esa escuela de la música negra, y obviamente la contraparte pues sí venía de un rock más a modo para la difusión en televisión abierta, para la difusión en radio pública. Entonces sí, parece que no, incluso hasta la intención, ese sentimiento al cantar, pues era totalmente diferente. Él se queda aquí en la Ciudad de México, y el Brujo empieza a tener cierta aceptación y empieza a crecer. Esa fama empieza a crecer, pero de la forma que muchos de los artistas que han trascendido en el tiempo lo han hecho, y yo creo que es la más natural, de boca en boca, en los bares, en las presentaciones en vivo. Y hablando que ya para onda del 1968, justo en el auge de que para la vida nocturna en la Ciudad de México, entre artistas, políticos, intelectuales, estudiantes, obreros, amas de casa, se movían tanto esas fibras, esa sensibilidad hacia lo sociocultural, hacia lo sociopolítico, hacia ese romanticismo con la protesta, con esos cantos que anhelan libertad, que sabíamos que teníamos que seguir contando con el amor, pero que sí teníamos que tener ese dejo de rebeldía necesaria para la época. Incluso Javier Batis siempre ha dicho que nunca ha sido un cantante de música rebelde, menos revolucionario. Decía que revolucionario, sigue diciendo que revolucionario Ernesto Guevara, el Che, que él solo hacía música, pero obviamente esa influencia tan marcada de la música negra, como él la llama, a ese rock original, a ese rhythm and blues, al blues mismo, obviamente no podía dejar de lado esta pasión y este sentimiento que solamente el rock y la contracultura entienden. Para 1969 hay unas anécdotas, porque ya tenía ese lugar ganado hacia la vida nocturna en México. Y se acuerdan ustedes de que había una leyenda urbana de esos conciertos muy íntimos, o incluso muy rápidos, sorpresivos incluso, y algunos shows privados de los Doors en México? El Brujo Javier Batis platica acerca de un lugar llamado el Terraza Casino, donde él se llegó a posicionar como en casa, como si ese fuera el punto de partida.
Y él platica acerca de las incursiones de los Doors, básicamente de Jim Morrison, porque tenía sus presentaciones, pero ya por ahí, después de tener las presentaciones, estamos hablando de la madrugada, a partir de la 1, 2 de la mañana y hasta las 5 de la mañana, Morrison frecuentaba el Terraza Casino. Y lo frecuentaba porque tenía un viejo conocido. Ellos se habían conocido allá en Los Ángeles. Incluso habían compartido algunas veces en el Whisky a Go-Go. Alguna vez yo tuve en mis manos una hoja donde se hacía promoción al Whisky a Go-Go, teniendo a los Doors y con presentaciones de bandas nacionales. La que yo vi no tenía al Brujo, pero sí tenía una banda de Tijuana. La verdad no recuerdo. Y ojalá la pudiéramos ver a traer y subirla en las redes, sería una maravilla, porque si era como se hacía la difusión, pues de ese andar allá en el Whisky a Go-Go, pues se reencontraron aquí en la Ciudad de México. Y eso, para mí, sí me da un vuelco, porque entonces sí eran ciertas aquella leyenda urbana de que los Doors habían pisado México, y sobre todo en esos años tan difíciles. Al maestro Javier Batis se le ha dado esa como esa etiqueta de maestro. No sé si por la cercanía, no sé si por el estilo, pero sí había mucha gente que estaba influenciada y que se acercó para poder tener de primera mano este conocimiento del estilo, de ese estilo particular. Y así si hablamos así, mire, en corto, obviamente no podemos hablar del maestro Javier Batis sin hablar de Carlos Santana, del mismo Alejandro Lora, de Abraham Laboriel, y de alguien que a mí sí se me hace, tal vez el estilo no, sí y no, porque logró desarrollar un estilo propio que a mí me encanta, pero sí tuvo mucho que ver Guillermo Briseño. De Guillermo Briseño es complejo, es tan complejo que se le podría entender solamente de esa manera, teniendo como un pilar fundamental el estilo del Brujo Javier Batis. Y así, y en ese acervo, maravilloso de tantos discos, porque también ese es como que otro de lo que se tiene que contar del Brujo. Más de 35 discos de estudio. Más de 35 discos de estudio, más los en vivo, más los acoplados, más todo eso. Ha sido toda una vida participando de una forma muy activa, muy proactiva, en los estudios, en la creación, en la composición, en la presencia. Sin duda, estamos ante un maestrazo y un infaltable de nuestro rock nacional. Vámonos con música. Hay unas particularidades que sí me encantan de cómo hay algunas versiones que incluso para mi gusto, ojalá aquí me puedan poner que las opiniones aquí emitidas, son de su servidor solamente. Hay algunos temas que para mí sí rebasan las versiones originales. Y hay dos versiones en este disco que creo que son mejores, para mi gusto, para ese después de conocer, ese después de tener el entendido de lo que representa nuestro Brujo, para mí es más grande. Y esta es una de las versiones que obviamente les quiero compartir como recomendación, que es el Ven a mí. Ven a mí es una versión, no es la traducción literal, sino es una versión de Quédate conmigo de Stand By Me, en la voz del Brujo, de aquí, del disco Me gusta el rock, del Brujo Javier Batis. Vámonos con música nosotros ahora, regresamos.
Ya estamos de regreso. Aquí, mire, con esta recomendación semanal del brujo Javier Batis al disco Me Gusta el Rock. Este disco está aquí, pertenece al catálogo de discos y cintas Denver. Si usted lo quiere escuchar, está en plataformas digitales. Ya sabe que todas las recomendaciones que aquí le damos, todas están en plataformas digitales y también lo tenemos en formato físico. ¿Qué tiene usted que hacer? Hay un perfil en Facebook que es Ventas Denver. Ahí, mira, ahí le mando un mensaje y ahí lo vamos a atender. O también mandándonos un mensaje a cualquiera de los perfiles de Discos Denver en todas las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en X y estamos en Twitter. O si lo quiere por medio de un servidor, también así lo puede hacer. En cualquiera de los perfiles de Hombre Enmascarado me manda mensaje y yo lo atiendo personalmente. Entregas para los discos físicos las tenemos para la Ciudad de México todos los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo. Y para el interior de la República lo hacemos vía envío. Nos ponemos de acuerdo con a través de qué paquetería le gusta a usted, para qué paquetería se le hace más corto el envío. Mire, usted y yo nos ponemos de acuerdo. Entonces, no tiene más que mandarnos un mensaje y nosotros se lo hacemos llegar. De palabras del brujo, hay unas cosas que me llaman mucho, pero mucho la atención. Hay una donde dice: traje la música de negros, le hice un poco de daño a la música. Él siente que de repente para esta parte latinoamericana, para este andar, esta búsqueda de la identidad sonora, incursionar él con esa influencia tan clavada en esta música del rhythm and blues, del rock, del blues, pudo hacer de repente un tanto de daño, cosa que nosotros estamos ni cerquita de estar de acuerdo. Creemos más bien que esa influencia, esa incursión que él hizo y más ese pronto venir a la Ciudad de México nos hizo tanto bien. De verdad contribuyó tanto a esta generación de los 70s que de repente se le llamó rock chicano. Yo creo que son los que sentaron las bases fundamentales para poder tener la identidad del rock nacional que tanto nos gusta ahora. Y obviamente esas piezas son los pilares que sostienen todo eso. Porque si le damos de verdad nosotros le damos una vista hacia ese atrás, hacia ese tiempo, hacia ese pasado, si nos encontramos que, las piezas totalmente hoy están tan vigentes como el día que fueron escritas. Y son unas piezas maravillosas musicalmente hablando. Incluso él va marcando el tiempo y aquí es donde yo quisiera que usted me ayudara a entender, porque el brujo habla acerca de olas y él entiende como si antes, como si las influencias que él tuviese fuera la primera ola, ese rhythm and blues, ese blues original, ese rock que se estaba gestando desde un principio en Estados Unidos, que lo influenciaron directamente. Él lo reconocía como la primera ola. Después él habla de la segunda ola, que fue él. Y cuando habla de la segunda ola, también se refiere como a esa etapa que podríamos hablar de entre el Avándaro y hasta los años 80. Porque él habla de esa segunda ola, de lo que se ha considerado el rock chicano, y habla de una tercera ola. Y de palabras del maestro, habla de una tercera ola que él consideraba a Caifanes, a Maná, a Querigma, así tal cual. Obviamente con todo lo que los que venían en ese tiempo, que estamos hablando entre 80s y 90s. Y él hablaba de esa tercera ola. Y obviamente para nosotros, si estamos hablando del mismo tiempo en que fue gestado nuestro rock nacional. ¿Se imaginan si ya vino una ola posterior? Que yo creo que sí, que incluso podríamos hablar de justo casi inmediato de esta exposición de Caifanes, del rock en tu idioma. Hay dos fenómenos que sí ya con una completa identidad hacia nuestro rock nacional surgen, que por un lado es nuestro rock nacional, lo que al principio fue mal llamado rock urbano. Bueno, mal llamado no sé, porque sí, yo también no podría ser nadie como para decir si está mal llamado o no. Ya no se utiliza y ahora creo que es más correcto llamarlo rock nacional.
Pero se imaginan si pudiéramos de esto enfocarlo como esa cuarta ola, pero también en ese justo momento se estaba gestando otra identidad sonora a partir del ska mexicano. Pero también ya han salido más géneros a partir de las actualizaciones, a partir de los nuevos canales de comunicación, a partir de las nuevas formas de enseñanza y de la forma en que nos nutrimos de más música, tanto música como la que escuchamos, que tiene un pasado maravilloso, como también la música de otras latitudes. Porque así el brujo hasta ahí, hasta ese punto, nos lo deja, hasta esa tercera ola. Y hablando de la segunda ola, que es el avándaro, yo creo que también no podríamos entender la historia o no podríamos entender el avándaro, incluso siendo que él jamás se presentó. Bueno, él no alcanzó a llegar. Así tal cual, sin hablar de Javier Batis. Cuando se vislumbraba, cuando se estaba planeando el avándaro, obviamente Javier Batis ya tenía ese lugar privilegiado. Y aunque ya existían muchas bandas, como Duk Dukes, como El Ritual, como La Tinta, como Peace and Love, como Un Naciente, Three Souls. ¿Recuerdan que hablábamos hace una recomendación, la recomendación anterior, la de Trolebús, que decíamos, es que antes del rock en tu idioma, un tiempo antes se dio un scouting para ver qué bandas podían tener esta participación? Bueno, para el avándaro sin duda fue algo parecido, porque igual antes de presentar un cartel, antes de anunciar ya el proyecto, obviamente hubo esta selección, y dentro de la selección el principal, el que se tenía pensado como cerrador, como headliner del avándaro, era Javier Batis. La historia dice que él no quiso. Sin embargo, yo nunca he escuchado de su voz que él diga que él no quiso. Obviamente no podíamos darlo por hecho. No podíamos darlo por hecho porque cambiaría tanto, cambiaría muchísimo, cambiaría radicalmente la forma de entender. Sin embargo, de palabras de él dice que no alcanza a llegar, que él no alcanza a llegar ni siquiera cerca. Y por ahí hay un comentario que me llamó mucho la atención, porque él asegura que Armando Molina le pide al ejército que no dejen acercar a Javier Batis. Y por otro lado, una historia de en aquel entonces su pareja, Macaria, que estaba a punto de dar a luz. Y ellos se llevan rumbo al avándaro y estaban muy cerca de llegar a la parte donde estaba el concierto, que obviamente iba a ser muy difícil porque había muchísima gente. Humanamente el coche no podía llegar hasta allá. Las circunstancias de llevar a alguien con un embarazo ya tan avanzado, sí, también parece que sirvieron ahí. Y es que se dicen tantas cosas, porque, eso lo sabemos. Bueno, yo lo escuché de voz de quien iba asistiendo a Macaria. Y Javier Batis siempre ha dado otra versión. Entonces está ahí bien interesante. Lo que pasa que nunca llegó. Nunca llegó, ellos tuvieron que volver. El avándaro pasó. Y hay una declaración que también se me hacía, o se me hace todavía a la fecha, como esa percepción tan particular de lo que pasó después con la prohibición y con la represión del avándaro. De palabras precisas del brujo: las groserías mataron al rock. Así. El lenguaje que siempre ha utilizado para la creación de sus temas siempre ha sido un lenguaje falto de esa intención de pelea. Válgame la expresión. Hubo un tiempo en nuestro rock nacional que decíamos, mire, la sarta de groserías, entendamos groserías, que fueran. Y parecía la sal y la pimienta de lo que era este rock naciente. Sin duda, ese pasaje
Cuando Peace and Love está en el escenario y el famoso chingue a su madre el que no cante, es un parteaguas, o sea, es un parteaguas cultural, así tal cual. Ricardo Ochoa nos explica cómo se le ocurrió de repente decir eso. No lo hacían. No lo hacían y creo que no lo volvieron a hacer. No lo hacían y creo que no lo volvieron a hacer. Deberíamos de analizar. Porque sí, o sea, vuelvo con esos instantes que da la vida. Y así lo declara el brujo. Que las groserías mataron al rock. Obviamente entendemos que fue algo más difícil. La represión por tantos años, nosotros como público lo percibimos de una forma diferente. Ellos, o en este caso Javier Batis, que estaba justo en el epicentro de lo que estaba ocurriendo, y él sí tenía ya esa proyección. Él ya era. Y aún así, cuántas veces fue detenido y cuántas veces fueron cancelados sus eventos y cuántos todo eso. Porque la represión sí existió. ¿Cuándo nació? ¿Cuál fue el punto de partida? Nunca lo vamos a saber. ¿Quién fue el responsable? Eso sí lo tenemos bien clarito. Vámonos con música. Esta es otra de las versiones que a mí me encantan. Ya se la he escuchado en muchas ocasiones. Y ahora que estaba preparando esta recomendación, me venía a la mente aquí en la segunda temporada. ¿Cuándo tuvimos a Chapo Salcedo? ¿En la primera temporada? En la primera temporada tuvimos a Chapo Salcedo de la secta Core, y de palabras del Chapo decía, hay una canción que me encanta porque tiene una frase tan fuerte, pero no te puedes explicar quién la dice, si es en primera, segunda, tercera, si es un reclamo, si es una analogía, porque es, estoy enamorada de un amigo mío. Hay una versión que es La novia de mi mejor amigo, que es una versión que se hizo al rock hace tanto tiempo. Y después la de Estoy enamorada de un amigo mío, o Estoy enamorado de un amigo mío, fue como una reversión que ya nos cayó, válgame la expresión, de rebote, de música, de una música que se hace en Brasil, de un ritmo que está entre el reggae y el rock and roll. Es una maravilla. Y ahora, y me recuerda tanto, y hago tanto, de repente una canción me suena a lo que dijo, en este caso, el maestro Salcedo de la secta Core, y en voz de Javier Batis, y con una rola que ya había escuchado. Eso es lo maravilloso de la música. La novia de mi mejor amigo, Javier Batis, del disco Me gusta el rock. Vámonos con música, nosotros ahora regresamos.
yo ya no podré verla jamás. Para toda la vida, su felicidad me hace ser un hombre infeliz, enamorado de la novia de mi mejor amigo. Para toda la vida, su felicidad, para siempre, siempre, para siempre, Ya estamos de regreso. Y para terminar con esta parte de este tramo de historia, hay una declaración también que me llama poderosamente la atención. Y saber si se tiene esa certeza, porque el brujo decía que después del Festival de Avándaro, así literal dice, no me dejaron de molestar hasta que llegó el sexenio de Salinas de Gortari. ¿Realmente se acabó la represión ahí? ¿Realmente empezó la apertura ahí? ¿Empezó antes? ¿Se empezó a gestar antes tal vez? Pero ya fue como un boom ahí, porque de repente había ya más conciertos, de repente ya venían más grupos extranjeros, de repente se empezaron a crear festivales. Pero la percepción sí es muy interesante ver cómo cronológicamente lo podían medir. Lo podían medir y lo han declarado toda la vida. Hay una parte con el brujo que es muy poco conocida. Mucho del cine de ficheras fue musicalizado por Javier Batis. Algunos dramas, algunas películas del cine mexicano fueron musicalizadas, o había intervenciones, o de repente había esas participaciones sonoras. Y mire, recomendaciones así para que les eche un ojito. Hay una película, no tiene mucho tiempo, se llama Suave Patria. Actúan Omar Chaparro y Adrián Uribe. A mí me sorprendió. La he visto un par de veces, pero ahora haciendo esto y viendo la información que nos arroja la investigación, y dice, en Suave Patria participa Javier Batis. Ahora tengo que volver a verla. Mire, ahora tengo que volver a verla en Roma, en esta película tan que tanto tiempo se ha hablado de ella. En Roma también hay participación sonora de Javier Batis. Y hay un documental donde se trató de que participaran, de englobar a estos como puntos neurálgicos de rock latinoamericano. El documental se llama Rompan Todo, que hace poquito también estuvo muy en boca de todos. También en ese documental participa. Pero si le echa así busque películas donde ha participado Javier Batis y le van a salir ahí. Hay algunas del cine de ficheras que sí, mire, esas sí las voy a ver. Esas sí las voy a ver y después le paso la reseña, porque también sería bien interesante ver en qué momento, incluso cómo fue el acercamiento. Eso ahora, de toda la investigación que se hizo, o de todo alimentarnos con lo que está pasando para poder venir aquí a recomendarle y decirle, pues mire, si ya nos gustaba, ahora nos gusta más. Sí, a mí me gustaría, o lo que más me gana la curiosidad es de estos acercamientos, que me queda claro que es a partir de que yo creo que en ese momento, cuando él tuvo su prime, en ese momento ese acercamiento era con artistas, era con cineastas, era con intelectuales, era con gente que estaba en el medio, y después obviamente ver la calidad sonora, la calidad musical en un escenario del maestro, pues obviamente estas fibras que movía
pues el público quería llevarlas a otras áreas, a otras canchas. Entonces estoy seguro que así fue como llegó, pero me encantaría saberlo de sus propias palabras. Y hay un pasaje que también se me hizo muy, muy peculiar. El encuentro entre Javier Batis y Rodrigo González. Javier Batis, aquí en la Ciudad de México, se movía en la parte de la vida nocturna, que estamos hablando de Colonia Roma, que estamos hablando de Zona Rosa, que estamos hablando de estas partes céntricas de la Ciudad de México. Y hay un lugar que también fue un punto que se ha tomado a propósito de estas recomendaciones. Seguido hablamos del el Wendy's. El Wendy's es un lugar que estaba en Zona Rosa y si recuerdan, ahí es donde cada noche se presentaba el grupo Dama, que después es nuestro Heavy Nopal. Bueno, sabemos que ahí también asistía Rodrigo González. El brujo cuenta que Rodrigo no era tomado en cuenta, que Rodrigo a veces incluso no lo dimensionaban. Él ya traía su trabajo realizado, él ya era, y para los que conocemos su obra, sabemos de lo magnífico, de todo lo que nos dio, de todo lo que nos dejó, de legado que realmente cimentó. Sin embargo, a palabras del brujo dice que ahí no era dimensionado como le correspondía, incluso que sentía aversión por Javier Batis. Y que en algún momento, porque el dueño del Wendy's Pub realizaba reuniones de repente, no en horas de trabajo, que eran en las noches, sino más hacia las tardes, hacían reuniones con el personal, con el talento que trabajaba en el Wendy's, se hacían carnes asadas, se hacían comidas, y ahí alguna vez se encontró con Rodrigo, sabiendo perfectamente quién era Rodrigo, pero Rodrigo lo rechazaba un tanto. ¿Por qué? Porque pensaba que él era parte de estas personas que no le permitían tener esta exposición que él tanto buscó. Javier Batis habla acerca de que le abrió un espacio en los breaks de sus presentaciones. Y es algo que lo hemos visto muy poco en nuestro circuito. Hay lugares donde toca el artista, tiene un intermedio donde descansa y ahí sube otra banda o sube otro solista para poder esos 15, 20, 30 minutos de break del artista que está dando el show pueda entretener al público. Y así funcionó. Y a partir de ahí, Rodrigo se hace un infaltable y una pieza fundamental en la historia tanto de nuestra música como del Wendy's y como de lo que ahora conocemos como historia. Así lo cuenta Javier Batis. Incluso lejos de esa que podríamos, sí, es que si de repente tendríamos que hacer así como todo un mapa donde pudiéramos situar las declaraciones, porque sabemos esa, pero también tenemos la contraparte de lo que cuenta Dama. Y obviamente podríamos recoger también las historias que el mismo Rodrigo le contaba a su esposa. Y que por obvias razones pudo haber o puede tener como recuerdo la Lena, nuestra mandititita. Entonces, mire, sería un trabajo titánico. Pero hay una historia que cuenta a partir de esa interacción en el Wendy's, que Rodrigo, después con el tiempo, obviamente, como todos nosotros hay que trabajar y tener un trabajo extra aparte del de músico, fue pintor de la delegación Cuauhtémoc, la ahora alcaldía Cuauhtémoc. El brujo cuenta que él vivía un poquito más hacia el sur, ya de la alcaldía, y que en aquel tiempo a Rodrigo le encargaron pintar las bardas de algunos lugares. Y que como un homenaje, que esto sería súper interesante tener una fotografía, que en la casa de donde vivía el brujo, donde él dormía, esa pared daba hacia la calle, que en ese espacio Rodrigo González pintó una guitarra.
Yo me voy a dar la tarea y ver si podemos encontrar, si pudiéramos tener esa certeza con una imagen, con una fotografía o algo, para tener, porque sería maravilloso poder conocer. O sea, se imagina con una expresión artística que no tiene tanto que ver con la música, porque obviamente la pintura son fibras sensibles totalmente ajenas, son las mismas pero funcionan con lenguajes diferentes. Poder ver la guitarra que Rodrigo González pintó en agradecimiento al brujo, esa sería una maravilla, y ojalá podamos conseguir algo. Mire, tanto que se puede platicar, pero obviamente ese es solamente un fragmento de las tantas historias que se tienen a partir de un disco, y en este se nos hizo bien interesante contarle esto para que usted, a propósito de la recomendación semanal, tenga usted ganas de escucharlo. Otros tenemos que despedirnos, tenemos una cita aquí la próxima semana, aquí en el Camino del Rol. Nos vamos a despedir con música. Este es un tema, yo lo considero uno de los infaltables himnos de nuestro rock. La montaña tal cual así del brujo Javier Batis, creo que es de las que se han alcanzado más allá de la eternidad. Y no podíamos despedirnos. Este tema está incluido aquí en este disco, en el Me Gusta el Rock de Javier Batis, y obviamente no podíamos dejarlo fuera. Incluso nos queremos despedir con él, y nos vemos aquí la próxima semana, aquí en el Camino del Rol, porque en el Camino del Rol andamos todos. ¡Viva la música! Unión, salud y libertad. ¡Yeah! Parezco estar en el desierto, pues me encuentro un solo huerto aquí en la ciudad. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana a donde sale el sol y al viento decirle querido amigo cuánto lo siento, y a ella decirle que por un tiempo no la voy a ver. Si en una calle solitaria tú ves a mi María, dile que estoy bien, que siempre estoy pensando en ella, recordando lo bella que ella es, y advierto decirle querido amigo cuánto lo siento, y a ella decirle que por un tiempo no la voy a ver. Quisiera estar en la montaña y caminar en la mañana a donde sale el sol y soñar con mi Tijuana recargado en una rama de un viejo